ya sea en Pinterest, Twitter, Instagram, TikTok, Netflix, YouTube, donde sea que estemos consumiendo contenidos, la información está siendo procesada por algoritmos. La pregunta que quiero que te hagas hoy es, ¿qué efectos están teniendo estos algoritmos sobre tu creatividad? Cada vez que hacemos uso de cualquier gran plataforma de Internet, nuestras elecciones son interpretadas y calculadas con la finalidad de poder respondernos. Entramos en Google, hacemos una pregunta, pedimos información, esta petición se procesa y recibimos opciones alineadas con esa petición. Si la plataforma es buena y respetable, ese análisis es sofisticado y no está haciéndose un simple match de entregarnos resultados que coinciden alfabéticamente con tu petición, sino que está pasando detrás mucho más. Esto es lo que representa hoy en día el concepto de, entre comillas, algoritmo. La idea moderna con la que estamos familiarizados hoy implica que ese algoritmo está reuniendo una serie de criterios para determinar cuál es tu contexto como usuario y así poderte brindar un resultado muchísimo más acertado. En nuestra era de hiperconectividad, las cosas que se interpretan para estimar resultados contextuales es desde dónde estás haciendo tu búsqueda, tu localización, el país, las ciudades de donde estás conectado, la hora del día a la que estás navegando, cuáles son tus redes de contacto más afines, cómo son tus hábitos de navegación, navegas desde el móvil, desde la computadora, la frecuencia de visita a tus contenidos. El factor que más influye en la información que recibes son tus búsquedas o interacciones previas. Directo al grano. Lo que pasa es que estamos un poco prisioneros de los algoritmos por las decisiones que ellos toman por nosotros. El problema es que muchas fórmulas se basan en un nosotros que no tiene la complejidad suficiente para representar dimensionalidad. Estamos en medio de un Internet que nos sirve contenidos con propósito y eso es maravilloso, pero como aún los algoritmos no están allí donde quieren estar porque les falta desarrollo, aprendizaje, genera un conflicto de bias, es una parcialización. En resumen, el contenido que recibes de ciertas fuentes en Internet, si no tienes cuidado, podría estar reforzando una sola visión del mundo. Y aceptar esto como algo normal mata tu creatividad. La creatividad se alimenta de los opuestos, del impacto de combinar aquello que no tiene sentido. ¿Cómo funciona la creatividad? Pues nace de la chispa de tomar dos piedras conceptuales que no tienen sentido ni relación y lograr que juntas hagan fuego al unirlas y que brote un sentido de esa conexión. No vas a lograr conectar nuevas ideas si solo alimentas tu criterio actual con lo mismo. Si solo reforzamos nuestra perspectiva con lo que ya nos gustó, ¿estamos limitando nuestra expansión creativa? ¿No estamos impidiendo acaso que la creatividad evolucione? Fíjense cómo vivimos esto. Seguramente alguna vez le han pedido a las personas en sus redes sociales que les sugieran una serie nueva para ustedes ver y el resultado es que más o menos todos comienzan a sugerir aproximadamente lo mismo. No hay findings especiales, no hay nuevos tesoros hipsters, ¿no? Porque los contenidos distribuidos, a pesar de ser casi infinitos, terminan pasando por un embudo que los transforma de un caudal a un goteo mínimo y casi idéntico. La cultura que vivimos está siendo influenciada por los mismos filtros de contenido. El concepto de lo que son las recomendaciones influye mucho en nuestro proceso de selección. Pero entonces lo que vivimos es que las recomendaciones que nos otorgan las plataformas con algoritmos terminan colocando el mismo tipo de contenido para casi todos los usuarios. Esto porque la fórmula del algoritmo determina que lo que le gusta a las masas es lo que merece ser apreciado por todo el mundo, que lo que más ha tenido atención es lo que todo el mundo debe consumir. Cada plataforma tiene un cálculo de selección para determinar lo que las personas podrían encontrar interesante y continuar mostrando información similar. Si, por ejemplo, cuando comenzaste a usar una plataforma interactuaste con un contenido de recetas de manzana, el algoritmo leyó esta información y pudo interpretar interés en cocina o interés en frutas. Y cuando te sugirió nuevamente una receta, si tú revisaste ese contenido, reforzaste que el tema cocina es el contenido de tu interés. Difícilmente a partir de ese momento vas a ver otro tipo de contenido que no sea más presencia de recetas. Peor aún, a lo mejor ni siquiera vas a tener la oportunidad de explorar otros tipos de cocina diferentes a las manzanas porque la etiqueta o identificador de la receta que seleccionaste no era cocina asiática o hindú, etc.
La edad para que los algoritmos y las máquinas tomen decisiones de contenido para nosotros es muy temprana aún. Tenemos que estar claros que aunque haya bastante sofisticación, aún están en pañales, nos están descifrando, nos están conociendo y no siempre entienden que tenemos derecho y la naturaleza de cambiar. Que lo normal como seres humanos es que tengamos intereses diversos, cambiantes, que evolucionan con el tiempo. No siempre somos lo mismo, no todos los días nos provoca lo mismo. De esa naturaleza cambiante es de donde se nutre nuestra creatividad. Por ahorita, esto excede un poco lo que podemos esperar de las fórmulas. Los algoritmos de análisis están prácticamente en pañales. Por complejo que parezca, realmente aún están en una infancia tratando de capturar la complejidad humana y representarla. Incluso esta es la razón por la que muchas personas se quejan de sentirse afectadas o limitadas por los algoritmos de ranking de contenidos, porque la fórmula es básica, es simple, es cuadrada versus cómo de verdad operamos las personas. Una fórmula aún no sabe, no entiende cómo nos enamoramos de las cosas. Van a llegar allí, de eso no hay duda. Pero mientras tanto, nos toca retar esa lógica para ayudar a los algoritmos a crecer y a madurar. Fíjense, es tanto así que escuchen sobre este caso que describe Will Ormus, que es un escritor de OneZero. Él habla del algoritmo de Pinterest, que principalmente trabaja con entregar más y más contenido que se basa en interacciones pasadas. Todos lo conocemos porque es la fuente número 1 de inspiración de creativos visuales para consumir referencias. Y por lo general funciona bastante bien porque cuando las personas lo utilizan quieren ver más de lo mismo para estimular sus ideas o lo que piensan que están buscando como idea para darle una forma a su visión. Miren, yo de verdad creo que hay muy pocas personas que se les ocurre pensar en los escenarios imprevistos de los usuarios, a menos que eso sea tu trabajo. Pero la historia que este escritor describe es que ante un caso como este, imagínense una mujer embarazada que está utilizando un Pinterest para las ideas de cómo va a ser la decoración del cuarto del bebé. Entonces, bueno, podemos más o menos imaginarnos cómo se ve ese feed de fotos en Pinterest. Pero si desafortunadamente esta persona por X circunstancias sufre una pérdida y no va a dar ahora a luz a su bebé, la experiencia que ella va a tener ahora con la plataforma, con Pinterest, se transforma de 0 a 100 en algo completamente doloroso para ella, cuando a lo mejor ella disfrutaba de ver esas fotografías. Esta historia ejemplifica cómo estamos prisioneros de las decisiones que dejamos que los algoritmos tomen por nosotros y que van en una sola vía. Pareciera que no tenemos control real de hacia dónde dirigir el volante de información. La buena noticia es que este ejemplo sale justamente a la luz porque Pinterest lanzó recientemente este año unas funciones que permiten cierto control para revertir situaciones similares a estas dentro de la plataforma. Pero ¿qué pasa con las plataformas donde tenemos poco control o ninguno? Por un lado, tenemos que nutrir nuestra intuición con más aprendizaje para continuar desarrollando nuestra creatividad y por otro, instruir a los algoritmos para comprender esa creatividad. Mucho se ha hablado en los últimos años de que podemos potenciar nuestra creatividad humana a través de la data que nos van a proporcionar las máquinas, que nos están proporcionando. Y esto es totalmente cierto, pero para ello siempre vamos a requerir criterios. Saber aprender, ser conscientes de que el mundo es amplio y no solo lo que nos muestran nuestros espacios de entretenimiento, porque si no somos cuidadosos o conscientes de esto, estamos encerrándonos en burbujas de contenido que nos dan una sola visión de las cosas. Mientras más diversifiquemos nuestras fuentes de información, entrenaremos mejor a los algoritmos que nos estudian y que nos sirven. Lo que vemos se normaliza, se transforma en la realidad que percibimos, entonces tenemos que ser activos en mantenernos descubriendo lo nuevo para nosotros. No todas las plataformas de algoritmo toman decisiones sin supervisión adulta, por llamarla de una manera. De hecho, les sorprendería saber cuántas trabajan de la mano con humanos para tratar de darle contexto a las fórmulas y que los resultados se puedan ver más naturales y que no haya sorpresas extremas en los contenidos. ¿Hay acciones digitales que podamos tomar para frenar esta situación? Sí, sirven de algo. Navegar en modo incógnito ayuda un poquito, porque el criterio de información del que se alimentan los análisis de algoritmos, pues ven algunas de las características de tu contexto, pero no al 100%. Si quieres ser muy extremista, puedes usar servicios como VPN para ocultar tu localización y así despistar un poco a las plataformas para que te entreguen contenido destinado a otros países. Y de inmediato vas a encontrar información diferente, que es como meterse en una realidad alterna. Cambia las cuentas que sigues de vez en cuando.
toma tus noticias desde otras fuentes. Escuchar o leer otras voces te muestra lo nuevo. Otra práctica que puedes usar es borrar tus historiales de interacción. Algunas plataformas como YouTube, Spotify, Instagram, Pinterest te permiten borrar tu historial de reproducción o de vistos recientes y eso te da también un poco de una hoja blanca para retomar control. Pero el mejor consejo siempre va a ser llevarte a ti mismo a la exploración, a la mente abierta. Y la exploración tiene que ser consciente, obligada, llevarte a ver otras cuentas, a leer otros criterios contrarios al tuyo, buscar los opuestos, llevarte al debate. Si no te abres a escuchar otras perspectivas, te pierdes descubrir ideas en las que jamás habrías pensado. Así que de vez en cuando, aléjate del autoplay, elige un nuevo destino y adéntrate en tu viaje virtual a lo desconocido para que le regales a tu cerebro escenarios creativos y de ahí van a venir todas las nuevas ideas. Mi nombre es Delia Lares y esto fue El Dilema de la Creatividad y el Algoritmo.